Con nosotros, muy buenas tardes y noches según donde se encuentren. Pues un gusto regresar a nuestros programas para poder profundizar y reflexionar sobre el reino de la divina voluntad. Y para ello me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto de tenerlo entre nosotros y sobre todo de poder reiniciar nuestros programas después de que haya visitado diferentes lugares. Le damos mucho las gracias porque sabemos que está muy ocupado, y muchas gracias a Jesús Ausocúa desde España, que ya es más nochecito para él, pero bueno, estamos todavía en tiempo de que esté con nosotros. Gracias, Jesús, por estar con nosotros desde España en el reino de la divina voluntad, y sobre todo que sepamos que vamos a ir profundizando en el reino de la divina voluntad para hacerlo más sencillo, más asequible a todos nosotros, que nos pueda esto ayudar a buscar las lecturas, a profundizar, a ir aprendiendo, pues lo que es el reino de la divina voluntad. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de qué es la divina voluntad y las causas de la creación, que está relacionado precisamente con la creación de Dios. Así que pues bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan, y pues no sé, podemos iniciar, que nos diga el doctor qué es la divina voluntad. Nada más. Nada más. Bueno, si me permite, quisiera hacer al doctor una apreciación. Primero, agradecerle al doctor que se haya prestado a esta petición que le hemos hecho, que sabemos lo extremadamente apretada que está su agenda, hasta final casi de año, y le hemos insistido pues para que por favor haga más inteligible a todos nosotros el conocimiento de la divina voluntad. Y, por supuesto, gracias al mundo católico, que se brinda también a que abre su audiencia a nosotros. Y, bueno, pues en síntesis, para las personas que nos van a escuchar, pues hemos oído muchas veces al doctor, muchas veces, hablar de divina voluntad, y el doctor va a hacer un sobreesfuerzo por hacer, digamos, una exposición con la mayor simplicidad, como el Señor le dice a Luisa. Y este es el objetivo un poco de esta serie de programas. Así que muchas gracias, doctor Tomasini, muchas gracias, Mundo Católico. Gracias a Dios. Bueno, no, pues gracias a ustedes, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que esto de la divina voluntad ha llegado como un huracán últimamente. No sé si estén de acuerdo. Un verdadero huracán que se ha extendido por todos lados. Y como todo huracán, ya saben lo que hace, ¿no? Revuelve todo, avienta todo por todos lados. O sea, y hay muchísimo, ¿cómo diríamos?, desorden dentro de este fenómeno. Pero este es un huracán de tipo espiritual. Ponerlo en orden no es sencillo, o sea, bueno, no es sencillo ponerlo en orden así rápidamente. Pero podemos empezar con cosas muy simples. Jesús nos dice que todas sus enseñanzas son simples, que Él no enseña nunca cosas difíciles y que en realidad todo el mundo lo puede captar, lo puede entender. Lo primero que necesitamos estar seguros es que todo esto sea de Jesús. O sea, no sé si me explico, que toda esta revelación que nos da, y esta fundación del reino de la divina voluntad en Luisa, sea realmente de Él. Porque si no le creemos, si no creemos que es de Él, definitivamente tendremos que empezar a usar una palabra que se llama discernimiento. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir discernimiento? O sea, tomar las palabras, todos los conceptos que están expresados en esta revelación y empezar a tratar de averiguar qué dijo, qué quiso decir, por qué lo dijo de esa manera. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento empezamos a tener prácticamente el resultado, la respuesta que vamos a tener, es lo que nuestra inteligencia contiene. Eso es lo que vamos a estar teniendo. O sea, no vamos a ver lo que Jesús dijo, sino vamos a ver lo que yo quiero que Jesús diga. No sé si estén de acuerdo con eso.
Por eso es que en la palabra discernimiento en este momento, en esta revelación, definitivamente no tiene sentido, ¿no? Cuando la revelación es directa, no hay que discernir. Si la revelación pasara a través del humano, de la mentalidad humana, bueno, entonces sí, porque podría haber ciertas desviaciones. Bueno, para empezar, yo creo que sería bueno basarnos en nuestra doctrina, para también estar seguros de que lo que vamos a ver a través de lo que Jesús nos dice está enmarcado dentro de nuestra doctrina. Si no hay algo que estuviera errado, que nos saliéramos de la línea de nuestra iglesia. Para esto simplemente me voy a referir a un artículo que hemos mencionado infinidad de veces del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya creo que ya sabe, cuando menos Jesús ya tiene la respuesta, ¿verdad? Es el 521. El 521 que es como una maravilla de lo que está expresado ahí. Porque empieza con lo siguiente, dice: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Creo que esta última frase nos deja perfectamente claro cuál es la finalidad. Llegar a ser una sola cosa con Él. Y después debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que debemos vivir la vida de Jesús. Vamos a ponerlo como una actualización en el tiempo de la vida de Jesús de hace 2000 años, ponerla en acto en el día de hoy. ¿A través de qué? De nuestra vida. No es a través de una no sé, de algún medio tecnológico que podamos ver lo que Jesús hizo. No, sino ponerlo en acto, ponerlo en vida en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la solución? Ser otro Jesús. Ese es el punto de partida. ¿Qué quiere Dios? Que seamos otro Jesús. Y para ser otro Jesús, pues necesitamos lo que Jesús tiene. ¿Qué tiene Jesús? Una naturaleza humana, nosotros la tenemos. Una naturaleza espiritual creada, nosotros lo tenemos. O sea, voluntad, inteligencia y memoria humanas, ¿no? Pero Jesús tiene una divinidad y esa es la que nosotros no tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo la podemos adquirir? ¿O se perdió en algún lugar? ¿Qué pasó? Para poder entender esto, primero necesitaríamos entender lo primeritito, la causa por la que Dios crea las cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra finalidad, Jesús? O sea, el por qué Dios nos creó. ¿Por qué Dios quiere que seamos otro Jesús? Es más, preguntarnos por qué existe Jesús. Bueno, pues la finalidad para la que hemos creado es lo que a mí verdaderamente, doctor, me dio la luz necesaria para comenzar a comprender mi responsabilidad con la divina voluntad, ¿no? Precisamente el fin para el que fue creado el hombre en Adán, que vivía con los dones preternaturales, sobrenaturales, la ciencia infusa en definitiva, vivía unido a Dios, era unidad. Dios le dota de imagen y semejanza precisamente para poder manifestarse a través de él, con él, hacer una vida de unidad. Y en él pues estamos todos, solo que a partir de mirar al mundo, del pecado, pues se procedió a esa frustración de Dios
de vivir unido a la criatura y manifestarse a través de ella y frustró el objetivo que tenía para la criatura, para nosotros, esa finalidad para la que fuimos creados, ¿no? Así es. Y también la lectura del día de hoy de la misa, se me hace muy significativa que nos haya ocurrido el día de hoy, porque dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Jesús para salvarlo. No lo dio para condenarnos, sino para que el mundo se salve. Y la razón de Jesús es la salvación primero del hombre, pero para llevarlo a vivir en el reino de la divina voluntad. Entonces, Dios nos dio a su Hijo para eso. Nos lo dio para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y esa vida se llama vida divina. Así es. Exactamente, esa es la finalidad. O sea, Dios nos creó para compartir con su Hijo todo lo de Él y poder servir tanto de compañía como de una relación de amor con Él. Primero con su Hijo, naturaleza humana y divina, y a través de su Hijo con Dios Padre, que es el creador de todo, de donde emana todo. O sea que esa es la finalidad, por lo tanto deberíamos de ser imagen y semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza. Para esto, bueno, tenemos que recurrir un poquito al Génesis para entender quién es Adán. O sea, Adán, al momento de ser creado, recordemos que lo primeritito es que Dios se pone en manos a la obra, o sea, empieza a construir la imagen, la figura humana por medio del barro, por medio de la tierra, de aquí, de este globo. Y una vez terminado esa estatua, no está viva, está inerte, es una figura nada más, cosa contraria a todo lo que Dios había creado. Todo lo que Dios creó salió por medio de la palabra, por medio de su poder, pero salió ya con vida. O sea, todos los animales, todas las aves, los reptiles, los peces salieron con vida. Y lo único que sale inerte es el ser humano. O sea, el ser humano que estaba destinado a ser vida sale sin vida. Y en un momento dado, o sea, para darle vida, Dios insufla, Dios le da su aliento. Y en ese aliento Él mismo se pone en el hombre. Lo primero que hace es crea la parte espiritual, o sea, el alma, el espíritu, las tres potencias del alma, pero ahí se pone también Él. O sea, quiere vivir junto con el hombre, quiere vivir unido con el hombre. Y en ese momento el hombre adquiere la vida, por lo tanto adquiere una vida divina, humana, igual que Jesús. Jesús es hombre y Dios verdadero. El Adán era hombre y divinidad en él, dada como gracia, pero podríamos decir hombre y Dios también, por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios en ese momento estaba total y absolutamente satisfecho con su obra y tenía ya a un ser semejante que Él. Tenía un ser con el cual poder compartir todo lo que Él quería, compartir su amor, compartir su vida, compartir sus dones, sus obras, sus atributos. Y una vez ya teniendo a este hombre, en ese momento puede empezar esa relación de amor. Jesús nos dice en los escritos de Luisa que Él, antes de crear al hombre, le dijo a su amor, no quiero estar solo, quiero a una criatura para compartir con ella todo lo que yo soy. Bueno, aquí quisiera yo hacer un pequeño retroceso para entender. Dios es amor. Es amor, y el amor sabemos que para ser completo, para ser totalmente eficaz, feliz, poder tener una realización, debe tener tres actos, que son dar, ser correspondido y comunicar.
Esas son las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre da cuando genera al Hijo, el Hijo corresponde y esa correspondencia genera hace que proceda el Espíritu Santo, y ahí están ya las tres acciones. El Padre da, el Hijo corresponde, el Espíritu Santo une aquello, es el amor de Dios, y ahora el amor tiene que comunicarse. Pero no tiene a quién comunicarse. Aquí es donde quizá haya un poquito de confusión, no sé si esté claro. O sea, el amor es Dios, ¿sí? El amor es Dios, pero el amor se realizó, se completó por medio de los tres actos de la Trinidad. O sea, dar, ser correspondido, y ahora falta el tercer acto, que es el de comunicar. Pero ese comunicar no hay a quien comunicarlo. Por eso es que la primera obra que el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, lleva a cabo, o sea, cuando el Padre lo genera, le da todo lo que el Padre es, pero le da también la finalidad, que es amar. Y conociendo que no va a haber nadie a quien poder darle, la primera obra que hace el Hijo es tomar carne. O sea, el primer movimiento del Verbo eterno, en el momento de ser generado, es tomar carne. ¿Sí? Y entonces, desde el primer instante, o sea, desde siempre, la humanidad del Verbo eterno existe en el acto único de Dios, como primer paso de todo lo creado. Y eso nos lo dice San Pablo. Refiriéndose a Jesús, nos está hablando de que Jesús es el primogénito de toda la creación, de que en Él fuimos creados todos, todo lo creado, los tronos, dominaciones, potestades, todo el universo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Ahí, en este ser, en esta naturaleza humana del Verbo, es en donde Dios va a poder comunicar todo su amor, o sea, todo su ser, que le corresponde al Espíritu Santo comunicarle el ser divino. Porque es el único que, siendo Dios también, puede recibirlo y puede corresponderle con amor total y con amor divino. ¿Sí se entiende esta relación? ¿Sí, Jesús? ¿Sí, Cecilia? Sí, doctor, claro que sí. No puede estar completo el amor si no hay correspondencia. En el Adintra el Señor Dios lo tiene con el Hijo, en el Espíritu Santo, y necesitaba expresarlo en la destra a través de la criatura. Así es. Y ahora esta criatura que es hombre Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, o sea, hay una identificación de su humanidad. Ahora Él necesita también alguien con quien compartir, pero que sea de la misma naturaleza. O sea, Jesús ya, a ver si no cometo un error. Jesús ya no es de la misma naturaleza de Dios, porque Jesús ahora tiene una naturaleza humana. Dios no es humano. Es humano en el Verbo eterno, pero no en el Padre. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, ahora este Jesús, que tiene dos naturalezas, divina y humana, la divina por el Verbo eterno, que es el mismo Dios Él, pero la humana no tiene una relación en el adextra. Y de ahí la necesidad de crearnos a nosotros, a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, ese es como el principio de todo, el principio de toda la creación y de toda la finalidad que Dios quiere, es amar.
y ser amado, nada más. Bueno, una vez entendido esto, ahora entendemos por qué en el momento de formar al hombre, en ese momento es Dios mismo quien se da, quien se pone en el hombre como un don que le está dando y lo hace semejante a la humanidad, a su propia humanidad, que es la humanidad de Jesús. Ahora el hombre tiene naturaleza humana y naturaleza divina, dada, otorgada como un don, pero a final de cuentas es ya de él. ¿De acuerdo? Adán, ya sabemos lo que sucedió, o sea, en términos generales, él vive durante algún tiempo en esta unidad, en esta unidad de vida y voluntad divina con vida y voluntad humana. Y llega el momento en que viene la prueba, podríamos decirlo así, que es no comerás del fruto de ese árbol. Sabemos ya que le habían dado una compañera, o sea, ya estaba Eva también, y resulta que hubo una falla, hubo una debilidad, y los dos comen del fruto de ese árbol. ¿Qué sucede? Pierde la vida y la voluntad divina, pierde los dones que le habían sido dados como un regalo, y se queda única y exclusivamente con lo personal, con lo que Dios le había dado como vida natural del hombre. Pero la vida divina y la voluntad divina la perdió. Por lo tanto, nos quedamos con lo que Dios nos dio para poder vivir sin la unión con Él. ¿También está claro eso? Sí, pero dolorosísimo. Uh-huh. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que nos dio para poder vivir sin Él? Nuestras miserias. Toda la parte humana, toda la parte que está enfocada hacia la satisfacción de nuestra naturaleza animal y que nosotros le hemos llamado miserias, y cuando esas miserias se llevan a cabo, o sea, se realizan, se convierten en algo opuesto a Dios, y eso es lo que hemos denominado como pecado. Todo lo que está en contra de lo que Dios nos dice, lo que Dios quisiera de nosotros, ahora lo llamamos pecado. Por lo tanto, las miserias que Dios nos dio fue para poder tener una opción de vida y decir, bueno, yo sí acepto tu vida divina, sí quiero vivir unido contigo, porque tenía que ser libre. Dios quería una relación de amor con una persona, con un ser, pero que fuera libre, no forzado. Porque si Dios nada más nos hubiera dado la vida divina, esa vida divina hubiera sido forzada en nosotros. ¿Sí? Y algo más, aquí sí me perdonan, pero lo vamos a complicar un poquito. Si nada más me da la vida divina, eso no lo hubiera podido hacer. No sé si se entiende, porque no hubiera habido dónde depositar su vida. Su vida se deposita en una vida. Su vida se deposita en una persona. Pues una persona quiere decir un ser que tiene una individualidad, que tiene una vida particular, propia, y en esa persona es donde Dios puede poner su vida. Pero Dios no puede poner su vida en una piedra. Dios no puede poner su vida en un árbol. No puede poner su vida en un animal. Tiene que tener una vida, pero una vida semejante a la vida de la humanidad del Verbo Eterno, para que ahí pueda depositar su vida. ¿Sí? Entonces, la conclusión sería que era necesario el pecado para que pudiera depositar su vida.
No. No es el pecado, Ceci. Son las miserias. Bueno, las miserias. La vida. Pero las miserias están envueltas en pecado. No, ese es el error que tenemos. Estás considerando la vida que Dios te dio, la estás considerando pecado. No, Dios te la dio para ser virtuosa. Ok. O sea, nunca consideremos que Dios nos dio algo malo. Todo lo que Dios da, todo lo que Dios hace es bueno. Acuérdate de las palabras. Y Dios vio que era bueno, que todo era bueno. Todos los pasos de la creación fue así. Cuando crea al hombre, no podría haber dicho, bueno, y Dios vio que todo, bueno, no todo, pero más o menos algo era bueno. No, todo era bueno. Por lo tanto, las miserias eran buenas, porque las miserias son la materia prima de la virtud. Si no nos hubiera dado eso, no hubiéramos podido ser libres, porque tendríamos una vida para poder escoger y no la vida divina. Si no me da esa vida, yo soy esclavo. Pero aparte de esclavo, no hubiera podido depositar su vida en mí. Sí. ¿Sí? Entonces, esas miserias nos las dio exactamente con esta finalidad, de poder unirnos con Él, de poder ser igual a Él, o sea, igual a Jesús. Renunciando a las miserias, no dominándolas. Es diferente. A ver. Es muy diferente. Es muy diferente, exactamente. Qué bueno que lo pones así, Jesús. Porque si dominamos las miserias, lo que estamos haciendo es una santidad humana. Sí, porque es con tu esfuerzo, porque lo estás haciendo con tu esfuerzo. Así es, perfecto. Entonces, si dominamos las miserias, lo que hacemos es una santidad humana. No, lo que Dios quería era que renunciáramos a las miserias. No dominarlas, renunciarlas. Y renunciando a las miserias, entonces nos quedamos sin nada y ahí es en donde Dios puede poner su vida. Cuando tenemos dos opciones, Cecilia, tienes café y tienes refresco, y tú quieres decidir qué tomar, no puedes hacer una mezcla. No puedes poner en un vaso mitad de refresco y mitad de café. Sabe bastante mal. Bueno, no sé a qué sepa, pero yo creo que también sabe bastante mal. No, era una u otra. Una u otra. Eso se llama opción. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, las miserias nos las dieron para hacer una opción. No para dominarlas, sino para renunciar a ellas. Como Adán no renunció a ellas, sino que les dio vida a esas miserias a través de la desobediencia, entonces pierde la oportunidad. Ya no hay esa posibilidad y ahora el hombre se ve forzado a acercarse a Dios a través del vencimiento de las miserias. Pero eso va a dar una santidad humana. Eso va a dar margen a que el hombre tenga virtudes. Y ahí hemos caminado miles de años. O sea, desde el momento de la desobediencia, todos los patriarcas, todo lo que pasó antes del diluvio, todo lo que vino después del diluvio, la formación del pueblo judío, todo ese caminar hacia aquella tierra que emana leche y miel, que esa tierra que emana leche y miel no es más que Jesús. Jesús, la leche, la miel en la dulzura, en la leche, en la bondad, o sea, y Jesús nos lo dice, que Él es esa tierra que emana leche y miel. Bueno, esto ha ido poco a poco hasta que llega Jesús a este mundo. Y ahora Jesús nos da algo muy valioso que es la gracia.
algo que el hombre había perdido allá en el paraíso, nos da nuevamente la gracia para darle valor a las virtudes. Porque las virtudes por sí mismas no me unen a Dios. No. Todos los santos del Antiguo Testamento no pudieron llegar, no pudieron alcanzar el cielo porque les faltaba la gracia, estaban muertos a la gracia. Qué fuerte. Entonces, en ese momento ya Jesús le otorga la gracia, se valorizan todas las virtudes y todos los santos del Antiguo Testamento pueden entrar al cielo. Y nos deja Jesús viviendo en este nuevo mundo de virtudes valoradas por la gracia. Y se han logrado santidades enormes, o sea, a través de estos 2000 años que llevamos de la redención para acá. Pero la divina voluntad, esa opción de poder renunciar a mis miserias y a mis virtudes, no la teníamos todavía. Eso es lo que Jesús dejó dicho en el Evangelio. Todavía tengo mucho que decirles, pero en este momento no pueden. Quédense con lo que tienen y ahí caminen, ahí conózcanme, ahí acérquense a mí, ahí imítenme por medio de sus virtudes. Y bueno, es lo que hemos caminado durante 2000 años. Pero la promesa de esa voluntad, de esa igualdad con Jesús, está ahí, está pendiente. Esa la hizo en el paraíso terrenal. Y todo lo que conocemos ahora como salvación, que es en donde nos hemos enfocado, no es más que la antesala de este reino de la divina voluntad, que es el reino de Cristo en la tierra, es el reino de Dios en la tierra. Dios tiene un reino en el cielo, ahora quiere un reino aquí en la tierra. Así que este es como el preámbulo, así no sé si quieran añadir algo de Jesús o Ceci, o alguna cosa que nos haya faltado. No, doctor, ¿sí? Yo lo único que como que me pregunto, y yo creo que es por nuestra incapacidad, no fuimos o sea, ha sido un proceso dentro de la historia de la salvación. Ese proceso está, como usted ya no lo relató, hasta que estamos ya nosotros en el siguiente proceso, que sería la transformación del ser en el reino de la divina voluntad. Uh-huh. Para poderlo igualar en cierta medida, yo no sé hasta qué medida, porque hay una lectura que dice que cuando el hombre y la mujer vivan ya en el reino de la divina voluntad, serán casi como Adán y Eva. O sea, recuperarán mucho de lo perdido, ¿no? Entonces, pero no es casi. Vamos a ser iguales, gracias a Dios. Okay. Claro. Gracias a Dios. Entonces, que nos explique eso, y también por qué no hizo Dios el brinco a volver a darnos la vida divina, y solamente fue la gracia para con la virtud y entonces la santidad humana y luego otra vez para regresarla. ¿Por qué ha sido tan largo? ¿O es porque nosotros no tenemos la capacidad con el pecado? ¿Qué? Yo quería decir al doctor una reflexión que me ayudó mucho, y que cuando hablamos con los sacerdotes, estoy viendo algunas preguntas de las personas, siguiéndolo de cerca, que son lógicas que las pregunten, que nos ocurre a todos, cuando dicen que algunas de las personas, cuando hablan con los sacerdotes que no conocen la existencia de la divina voluntad, pues de algún modo, claro, el desconocimiento les hace, digamos, negar que es algo que está reconocido por la Iglesia, ¿no? Y entonces me ha venido a la mente muchas de las cosas que están diciendo, porque hubo un momento que le dije a algunos sacerdotes a unos retiros, verdaderamente sería lógico que Dios haya creado al hombre para salvarlo. O sea, es una pregunta que, claro, se te quedan mirando después como diciendo, pues efectivamente, como todo un Dios va a hacer una criatura
una criatura a imagen y semejanza, la ha creado para salvarla. Claro, y a partir de ese momento ya se abre el interrogante que efectivamente, definitivamente no lo ha creado para salvarla. Otra cosa es que la haya venido a salvar para volverla a injertar donde debería de estar. Y es algo que dio mucha luz y que los sacerdotes, cuando les hacemos esta pregunta, ya empiezan a caer en cuenta de que esto no acaba en la cruz. En la cruz acaba la salvación del hombre respecto al pecado y la gloria de Dios. Pero la Iglesia se ha quedado hasta la redención. Y cuando les preguntas esto, si verdaderamente ha creado al hombre para salvarlo, verdaderamente empieza a no tener sentido. Esa explicación se queda muy corta. Eso es un poco comentario. Así es. Y sobre todo, Jesús, esto que pones es excelente porque si nos creó para salvarnos, quiere decir que nos creó imperfectos. Y si nos creó imperfectos, nunca pudo decir, vivió y Dios vio que todo era bueno. Ni tampoco ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, eso ya es en el Evangelio, es un deseo, es una invitación, ¿no? No, pero acordémonos del Génesis. O sea, el Génesis es, y Dios vio que todo era bueno. ¿Cómo puede venir a salvarnos si no es bueno el hombre? Y luego nos lo ponen a Dios en un plan relativamente bastante bajito. Dios no puede crear cosas perfectas. Tiene que venir a perfeccionarlas. Y no es así. Claro que no. Es así. La salvación no es más que perfeccionar al hombre, porque el hombre es malo, el hombre es como si de repente, perdón por la forma de decirlo, llegara el Hijo, llegara Jesús con el Padre Celestial y le dijera, ay papá, hice mal al hombre, mira, ahora tengo que ir a perfeccionarlo. ¿Y qué le va a decir el Padre? Ay, mijito, pues ahora te amuelas, ahora vas y lo rehaces, pero lo tienes que rehacer con sufrimientos. ¿No parece algo totalmente absurdo? Sí, pues no, lo hubiera hecho. Dios todo lo que hace es perfecto. Como dice Jesús, en el momento que esto se les pone, tienen que empezar a reflexionar que las cosas no son así. ¿Qué es lo que ha pasado? Como tú dices, y tantos miles de años para llegar a esto. Sí. Bueno, yo te diría, de tantos miles de años de progreso, y no voy a hablar de progreso material, sino de progreso espiritual que deberíamos de haber obtenido. Yo te pregunto, ¿eres capaz de reconocer a Jesús resucitado? No, el mundo no. El mundo no reconoce nada de Jesús. Es más, ahorita está en contra de Jesús. Tiene la pelea contra Jesús y hay que acabar con él. No reconocemos a Jesús resucitado. Aquel relato de la resurrección de María Magdalena, de los discípulos de Maús, de los propios apóstoles, o sea que se les aparece Jesús y no saben quién es el relato de la actualidad. Tú pregúntale a cualquiera, ¿reconocemos a Jesús resucitado? No. ¿Por qué no? ¿Por qué digo que no? Porque Jesús resucitado tiene en él, nos tiene a todos nosotros, pero divinizados. Ah, claro. A todos. Claro. Y si tiene mi vida resucitada, divinizada, como dijo San Pablo, porque esto no es Luisa Picarreta, esto es San Pablo, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo eso es los frutos de su redención. Y esos frutos no es la santidad humana. No es el ser santo, sino es algo más, que es lo que Jesús dijo. Todavía tengo mucho que decirles. Y bueno, el hombre ha tenido que ir caminando poco a poco.
Y aparte, Dios en el inicio dio gratuitamente y dio su vida. No fue un don, no fue algo de Él que le dio a Adán. Le dio su vida, su vida. Y esa vida fue la que Adán desperdició. Ahora, Dios quiere volverla a dar, sí. Él quiere rehacer su reino en este mundo, pero ahora ya no la va a dar gratuitamente. Ahora quiere que el hombre aprenda qué es lo que debe pedir y que lo pida por medio de actos, no nada más de peticiones, de actos santos, de actos de deseo, de que se vea que realmente el hombre aprecia aquello que está queriendo pedir. Se necesitaban peticiones y se necesitaban actos santos, todo que los viene a completar María, nuestra Madre Santísima, para que el Padre mande a su Hijo al Redentor. Una vez llegado el Redentor, una vez que ya se cumplió lo que el Padre había pedido para mandar a su Hijo, ahora su Hijo hace todo lo necesario para rehacernos a nosotros, que fueron 34 años de vida en donde tuvo que rehacernos a todos nosotros, y en esos 34 años que nos rehizo, y al final es la parte última de lo que necesitaba hacer, que era como la representación de todo lo que había sufrido en su interior durante 34 años y que servía nada más para rehacer las fuerzas del hombre. Pero el rehacer al hombre ante Dios lo hizo a través de toda su vida. En ese momento, o sea, se va de este mundo, deja su iglesia para hacernos poseedores de los bienes de la redención, que son la gracia, que son todas las ayudas, como son los sacramentos. Todo lo que la iglesia nos da ahora son ayudas para poder llegar a ese punto de todavía tengo mucho que decirles. Todavía tengo mucho que decirles. Y cosa curiosa, es el Espíritu Santo quien nos lo va a decir. Claro. Es el Espíritu Santo quien nos lo va a comunicar. Y la pregunta es, ¿qué contiene el Espíritu Santo? ¿Qué contiene? El amor entre el Padre y el Hijo. No, vida divina. Por el amor entre el Padre y el Hijo no es vida divina, ¿sí? Pura. Por eso, sí, pero cuando decimos amor, lo confundimos con el sentimiento de Dios que nos ama mucho. Tiene toda la razón. Entonces vamos a poner el amor en el punto real, que es comunicar su vida. En ese momento Dios está comunicando su vida a todos nosotros. Por lo tanto, esta comunicación, esto que Jesús nos dijo, que no decía en aquel momento, que no nos daba en aquel momento, es la comunicación de su vida para vivirla nosotros, para vivirla junto con nosotros. Que ya San Pablo se había dedicado a ponerlo en sus cartas, San Pedro también nos lo dijo, San Juan, que Dios nos quiere comunicar su naturaleza. Yo creo que con esa sola participación ya deberíamos de entender que la santidad humana no es el final. No, sin más rebuscamientos de la mente. Dios nos quiere participar su naturaleza divina. Bueno, eso ya me pone en el punto que el santo más santo que haya existido no ha llegado al final. Hay algo más. Bueno, ese algo más es esa participación de naturaleza, de vida divina, que el catecismo nos expresa. ¿Y por qué nos lo está diciendo el catecismo? ¿Es invención de quien lo hizo? No. No, lo está sacando el Espíritu Santo. Ahí en el catecismo de la Iglesia Católica es el Espíritu Santo, pero a todo lo que da. Perdón, pero todo eso sale del Evangelio. Claro, del Evangelio, pero está inspirado por el Espíritu Por Santo. eso.
sale del Evangelio y aterrizarlo, sale de ¿no? Es el aterrizar el Evangelio. Así es. Entonces no es invención, no es algo que el hombre haya pensado, sino es algo que está revelado por Jesús y por los apóstoles. Entonces, por lo tanto, debemos tenerle fe, que debemos creerlo. Debemos creerlo. Bueno, pues eso es exactamente lo que ahora Jesús pretende. Nos van a decir que la vida divina ya la tenemos. Efectivamente, a partir del bautismo, o sea, el bautismo nos comunica la vida divina de Jesús, o sea, nos injerta en Jesús nuevamente, pero nos injerta como germen. Sí, como germen. O sea, es una semillita que tenemos que hacer crecer. Pero si es una vida divina la que nos injertan, debería de crecer por medio de ¿qué? De alimentos, ¿qué? Divinos, sí, no humanos. Por lo tanto, esa vida divina que nos injertó el bautismo, nosotros la hacemos crecer por medio de virtudes, pero las virtudes son humanas. Y esas virtudes valorizadas por medio de la gracia, bueno, esas ya nos dan un poco más de valor, en el sentido de sirven más para llevar a cabo esa vida divina, el crecimiento de esa vida divina. Pero no la podemos llevar al final porque no son actos, no son alimentos divinos todavía. Son alimentos humanos. Así es, valorizados por la gracia. Yo le quiero interrumpir para preguntarle algo que viene muy a cuenta. La Escritura a veces dice, yo te vivificaré. Usted nos ha hablado de que Jesucristo, cuando resucita, nos resucita con Él a todos, nos diviniza a todos. ¿Esto es cuando la Escritura dice, yo te vivificaré, se refiere a esto? Cuando nosotros aceptemos eso que Él hizo. O sea, lo primero que necesitamos aceptar, Ceci, es que Jesús vive en nuestra vida. Qué precioso. O sea, yo creo que eso sí lo podemos aceptar cuando escuchamos que Jesús tomó nuestros pecados, cargó con nuestras culpas. El problema es que pensamos que nuestras culpas son lo que hemos tenido que confesar, pero lo demás no. Porque incluso hemos hecho actos buenos, o sea, actos piadosos, en fin, llevamos una vida regular o buena en el sentido humano. Pero Jesús quería, o sea, Dios quería una vida divina en todo. Esto sí es complicado un poco entenderlo. Todo en el ser debe ser realizado por la voluntad. La voluntad es el motor del ser. Si somos humanos, tenemos una voluntad humana, Dios tiene una voluntad divina. Todo lo que se haga con la voluntad humana queda hecho y tiene la naturaleza humana. Todo lo que Dios hace, lo hace con su voluntad divina y todo queda con la naturaleza de la voluntad divina. Cuando nosotros hacemos crecer nuestra vida, la hemos hecho crecer con voluntad humana. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos en nosotros es vida humana. ¿Sí? Sí. Y una vida humana, o sea, no puede establecer un contacto al tú por tú con una vida divina. Jesús nos habla de que en el cielo nadie entra si no es vida divina. Si no es vida divina. Por lo tanto, quiere decir que todo lo que nosotros tengamos de vida humana bueno, también necesita ser purgado.
necesita ser purificado, necesita ser transformado en divino. Y eso lo hace el purgatorio. El purgatorio es exactamente para eso, para purgar, para volver lo humano, pasarlo a divino. Wow. Entonces, cuando decimos que Jesús vino a vivir nuestra vida, lo que estamos diciendo es que vino a tomarla en completo, en total. No nada más la parte de la culpa, sino todo lo que nosotros, somos. Todo. Y eso lo tuvo que rehacer en él por medio de su voluntad humana unida a su voluntad divina. Tuvo que hacer lo que nosotros no hemos hecho, darle a Dios, darle al Padre el amor, darle al Padre la gloria que deberíamos de haberle dado en cada acto. Y sobre todo, vivir la vida divina que el Padre quería que nosotros viviéramos en cada acto, para que al final de nuestra vida todo lo que lleváramos con nosotros es vida divina, no humana. Entonces Jesús vino a este mundo a hacer eso, o sea, durante toda su vida, desde el momento de la encarnación hasta el momento de su muerte, fue lo que estuvo haciendo, rehacer al hombre, darle todo lo, o sea, quitar todo lo humano. En su voluntad humana, él renunció a todo lo humano y puso todo lo divino en nuestras vidas vividas por él. Por lo tanto, en el momento que él termina su vida aquí en este mundo, él entregó al Padre a una familia humana completa, vivida en la divina voluntad. Totalmente rehecha, totalmente purificada, se le entregó. Ahora, en el momento que ya él muere, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues mató nuestra vida humana. Ese renunciar a lo nuestro, bueno, pero tenía que quedar en algún lado, lo aventó en un basurero. ¿Y cuál es el basurero? El sepulcro. Ahí dejó nuestra vida humana de cada uno de los habitantes de este planeta. Y en el momento que él resurge, ahí está el gravísimo problema por lo que no lo reconocemos. Él resurge, pero ya no con lo que vivió, porque vivió lo humano. Vivió lo humano para rehacerlo, para quitarlo, para poner lo nuevo. Pero eso nuevo aparece en la resurrección, que es cuando Jesús aparece resucitado con una vida glorificada. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que no lo reconocemos. ¿Cómo es que María Magdalena, la gran amante de Jesús, amante en el sentido espiritual, para que no se vaya a entender? Sí, qué bueno que lo aclara, doctor. O sea, amante en el sentido estaba apasionada con Jesús. ¿Y cómo es que no lo reconoce? Uno dice, bueno, ¿qué tendría cataratas o tendría miopía? ¿Qué tendría? No, lo que tenía quería ver al Jesús anterior. Igual que los discípulos de Maús tampoco lo reconocieron. Así es, y los apóstoles tampoco. Es más, los apóstoles, por ejemplo, cuando Jesús los espera en la playa, con la pesca milagrosa, y vengan a comer un pescadito, o sea, no le preguntaban quién era porque no es que supieran, presentían que era el Señor. Sí, porque tampoco estaban seguros. Cuando la pesca milagrosa que le dice Juan a Pedro, es el maestro, y entonces Pedro dice, caray, y se viste y se avienta al agua para ir con él. ¿Qué nos da a entender? No lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban esperando ver al Jesús anterior.
Pero este Jesús nuevo, este Jesús glorificado, este Jesús que ya no tiene nada de lo humano, de las miserias que cargó de nosotros, sino que ahora todo es divino en él, a ese no lo reconocieron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, Ceci. Nosotros estamos reconociendo en el Jesús resucitado al Jesús anterior. Y vamos a ver las actitudes de todos. ¡Viva! Tenemos un Dios vivo, ya resucitó, no quedó muerto, venció a la muerte. Pero, ¿y qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Que venció a la muerte y que ahí está otra vez el mismo Jesús que murió, está ahí presente ante mí. No es cierto. Ante mí está el Jesús glorificado. Ha muerto el hombre. Así es. Ya no es el mismo. Y entonces nosotros nos quedamos con esa idea. Por eso es que me parece muy, muy lógico seguir con mis mismas actitudes, con mis mismas prácticas, con mis mismas costumbres religiosas que tenía yo antes. Porque estoy pensando que el Jesús que estoy viendo ahorita es el mismo que era antes. No, este Jesús que estoy viendo ahorita es el Jesús que tiene mi vida, porque tiene mi vida también, pero la tiene ya glorificada. Y por eso es que ni yo mismo me reconozco, porque yo me debería de reconocer en Jesús. Jesús le dice a Luisa, cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Y si te reconoces en mí, reconocerás a toda la familia humana en mí. O sea, ese es el problema por lo que no lo reconocemos. Por eso es que nos cuesta a veces trabajo el dejar lo anterior, porque estamos pensando que dejamos al Jesús que conocíamos. ¿Sí? Y no le queremos creer que es el Jesús que nos dijo, o sea, que nos dijo que todavía no lo conocemos. Este Jesús de ahorita es el que San Juan nos dejó dicho en su primera carta, que cuando lo veamos tal cual es, sabremos lo que nosotros debemos ser. Lo que somos. Que ser hijos de, pues claro, que ser hijos de Dios, no lo que debemos ser. Porque dice, ahora ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora ya somos hijos de Dios. Pero lo que debemos ser, no lo conocemos. Entonces, ya para más o menos ir cerrando un poquito esto, porque quizás sea un poco complicado decirlo tan rápido, pero en lo que Dios está queriendo hacer con nosotros ahora por medio de esta divina voluntad es darnos esta parte que nos faltaba, que es la parte del alimento, el alimento de esta vida, de este germen de vida divina que recibimos en el bautismo, para hacerla crecer y hacer que realmente llegue a ser una vida divina, igual que Él, para poder entablar esa relación de amor que quiere con nosotros. O sea, mientras no seamos de la misma naturaleza que Él, va a ser difícil que podamos entablar. Yo no puedo recibir todo el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque el amor es darse y Él es infinito, Él es divino, yo soy finito y soy humano. Y yo no le puedo corresponder en amor porque no tengo el amor divino para darle la infinitud de su amor, que es el amor que Él quisiera recibir. Por lo tanto, estamos en una relación de amor dispar, o sea, no hay una paridad en esta relación.
Él nos ha ido queriendo vestir, educar, llevar poco a poco, hasta colocarnos realmente en esta igualdad. Y eso es lo que está queriendo hacer ahora. Lo hizo primero en Luisa. O sea, lo hizo primero en Luisa, ¿para qué? Para que en Luisa se fundara ese reino. Que en Luisa fuera establecida el reino de la divina voluntad en personas salidas de pecado original. O sea, el reino ya existía. ¿En dónde? En Jesús. Jesús es el reino. Y existía en María. ¿De acuerdo? Sí. Pero en una criatura salida de pecado original no existía. Muy bien, aquí le hacen una pregunta muy interesante. Dice, pero esta diferencia no deja más confusión. Dice, ¿por qué Jesús dice en Lucas, mírenme y toquen mis llagas, que soy yo? Claro, porque es el Jesús resucitado. O sea, no es un fantasma, no es una... Pero la vida de Él ya no es la vida... humana. No le gusta. Ya no es la vida que lleva con nosotros. Sí. La vida donde tiene que estar pagando por nosotros. Sí, ya. Acabó. O sea, sino ya lleva la vida de nosotros, pero glorificada. Sí, por eso sí puede decir soy yo, porque es el mismo Jesús, nada más que glorificado. El cuerpo es el mismo. El cuerpo es el mismo, pero la vida es diferente. Es vida divina. Así es. Aunque Jesús, desde el primer momento de su concepción, tiene vida divina, nunca la perdió. En Él. Pero no en nosotros. Ese es otro gran error que tenemos, Ceci, que pensamos que Jesús vino a vivir su vida. No, Jesús toma nuestra vida, o sea, con su vida, en su vida nos toma a todos nosotros y desde su vida vive la vida de nosotros, rehace la vida de nosotros. Entonces, ¿Él es divino? Sí, pero por favor, esto que quede muy claro, toma la vida de todos nosotros desde su vida humana, desde su voluntad humana. Porque tiene que ser la voluntad humana la que renuncie a todo a todas las miserias, la que renuncie a todo lo propio de nosotros y darle vida a la divina voluntad. Porque si no, volvemos al mismo punto que comentábamos al principio, ¿dónde deposita su vida divina si no es en una vida humana, en una persona? Sí, doctor. Ese sí, doctor, me sonó así. No, sí, me quedó más claro, me quedó más claro. Del mismo modo, doctor, que el Señor fue tentado, pero no fue tentado Él, fue tentado Él, pero en nosotros, ¿no? A nuestras con nuestras tentaciones. Así es. La desobediencia de alguien la tuvo que sentir Jesús. No era la desobediencia de Él, era la desobediencia de Cecilia. Sí, o sea, tuvo que sentir la desobediencia de Cecilia y con su voluntad humana, ya tiene que vencer esa desobediencia y unida a la voluntad divina de Él mismo, poner la obediencia divina, no la humana. Y con eso purifica o rehace, es la mejor palabra, rehace toda mi desobediencia. Exacto, y la transforma en vida divina. Claro, y se la presenta a su Padre en vida divina. Así es. Y esa vida divina de toda la familia humana es lo que resucita en Él. Él siempre fue divino, Él siempre fue perfecto, Él nunca tuvo pecado. Pero lo que vivió no es lo de Él, es lo de nosotros.
O sea que la resurrección es más la resurrección nuestra que la de Él, que se entienda, porque Él nunca ha dejado de vivir, es eterno. Así es. Y la muerte de Él es la muerte de nosotros. Qué interesante, la verdad. O sea, la muerte de Él es la muerte de nosotros. El entierro de Él es el entierro de nosotros. Y por eso es que cuando llegan y ya no ven el cadáver, lo que está pasando es ya no ven a la familia humana ahí. Y de repente aparece la familia divina resucitada y nadie lo conoce. Porque ahí sí, no importa el salón de belleza que haya sido Ceci, en ese momento te convertirás realmente en una mujer divina. Yo lo que le pido al Señor es que si nos hicimos algo estético, resucitemos con lo que nos hicimos, para que estemos mejor. Así es más, hasta Jesús y yo vamos a ser divinos. Van a estar guapos, ya son guapos, van a ser más guapos. Así es. Pues es que el cuerpo glorioso debe ser mucho más hermoso que lo que vemos ahorita, con imperfección. Debe ser bellísimo, bellísimo. De hecho, las revelaciones sobre la vida en el cielo, dice que todos son jóvenes, que todos están en la edad joven, en la plenitud de su edad física. Así es. No puede haber decrepitud en la vida divina. Bendito sea Dios que no hay decrepitud. Todo es plenitud. Todo es plenitud. En fin, yo creo que con esto, sí, yo creo que con esto, no sé si estaré en lo cierto, nos queda más o menos la idea de qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios quiere y cómo es que va a rehacer todo eso, ¿sí? Para poder llevar a cabo a toda la familia humana a regresar a ese punto. Pero quizá ya entendiendo un poco cuál es la finalidad, cuál fue el principio y cuál es la finalidad, ahora podamos entender todo lo que sigue. Muy bien, muy bien. Doctor, ahí, si me permite aquí el numeral 475, cuando empezábamos conociendo la existencia de divina voluntad y entendíamos todos al principio pues que era ¿cómo voy a postergar mi voluntad? ¿No? De lo que Dios me ha dado, es postergar mi voluntad. Entonces, arrojó mucha luz en un retiro que usted hizo ahí en Tierra Santa. En el numeral 475 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando dice que el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el último párrafo, cito solo, dice, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Y la propia voluntad humana de Jesús, en esa doble naturaleza que tenía, siempre estuvo subordinada a la divina. Y a nosotros nos extraña que nos pida que apartemos nuestra voluntad para que sea su voluntad divina la que obre. Nos extraña, cuando es Él el primero que dio ejemplo, subordinando su voluntad humana a la voluntad divina. Y algo más, Jesús, en esa voluntad humana que Él se sujetó siempre a la voluntad divina, sujetó la nuestra. En Él. En Él. O sea, eso es lo maravilloso. Por eso es que es increíble que cuando decimos, y que Jesús nos dice que todos estamos como vida divina ya en el Padre. Claro que estamos como vida divina. O sea, es increíble. Sí. Es increíble. En fin. Bueno, pues este es el comienzo. No sé si hay alguna opinión o lo vemos en el próximo programa. En el próximo, doctor, ya se nos acabó el tiempo. Perfecto. Entonces, sí, nada más una cosa. Valdría la pena sobre esto, en el próximo programa, al principio, en algunos minutos, poder aclarar algunas cosas que hayan quedado un poco confusas. Sí. Lo que le vamos a pedir a las personas que nos están viendo en este momento y escuchando
es porque hay algunos que no les contestamos. Yo tomó Jesús alguna cosita, yo también de lo que preguntaron, pero hicieron muchas preguntas súper interesantes. Por ejemplo, ¿qué diferencia había entre una persona que hubiera vivido en el reino de la divina voluntad y de una persona que no? ¿Dónde estaba la diferencia y qué va a pasar en el cielo? Desde luego, ¿no? Deberá haber una gran diferencia. Por ejemplo, ¿no? Esa pregunta. Y hay otras, ¿no? ¿Qué significa la libertad? Sí, en ese sentido, en fin. ¿Qué les parece? Yo les propongo que iniciemos o sea, que tomen sus preguntas que me hicieron en este momento, que le hicieron al doctor, y nos las pongan al inicio del programa y las vamos resolviendo, que el doctor las vaya contestando. Que el doctor las vaya contestando en el siguiente programa que tendremos este viernes. Este viernes va a ser de 12 a 1 de la tarde, ¿no va a haber? No sé si, porque yo salgo de retiro. Ah, bueno, entonces no habrá, sería hasta el siguiente martes. Sí, mañana sería todavía, ¿no? No, hoy es miércoles. Si quiere lo hacemos mañana. ¿Quiere que lo hagamos mañana? La hora. Sí, exacto. ¿Usted puede mañana? No sé. Si quiere yo podría mañana. A ver si puede usted mañana, vemos nuestro horario porque tengo algunas transmisiones. A lo mejor podría ser de 12 a 1 la transmisión y vemos todas las preguntas del público. Por favor, les avisaremos. De ser sería mañana y si no hasta el siguiente martes de 1 a 2 de la tarde. Si no, ya nada más para ver la hora sería no sé si Jesús pueda. ¿Tú podrías, Jesús? Sí. ¿Mañana jueves? Sí. Entonces yo le aviso nada más la hora, porque no ya me acordé que no se puede de 12 a 1. Sería a lo mejor incluso de 2 a 3, pero déjeme checarlo y le aviso. Mejor le aviso. Le aviso. ¿Sí? Bueno. Mejor le aviso a Jesús y le aviso al doctor, pero guarden todas las preguntas y en el momento, o sea, pero lo que pasa es que ya no me las vuelven a hacer. Pongan las preguntas, pónganlas. De todas maneras voy a tratar de recopilar las preguntas y les pido a las personas que nos vuelvan a ver en el siguiente programa para que hagan su pregunta. Que vuelvan a ver la edición y que vean, que nos den su pregunta. Pues quizá a lo mejor, si le parece, Cecilia y al doctor, que la formulen previamente para que ya podamos nosotros comentárselas al doctor, que las conozcamos de antemano. Sí, por eso, pero ¿qué hacemos? ¿Que se las manden por correo? Sí, como hacemos otras veces. Ok, entonces nada más deme su correo de nuevo, recuérdenos su correo y mándenos preguntas, sí, por favor. G-reparación. G-reparación, que lo busquen, G-reparación. Punto. Basílica. @ gmail.com. Gmail. Es correcto. Aquí que nos manden sus preguntas ahí. Sí. Y no sería a las 12, perdonen, no va a ser a las 12 porque tengo una emisión a las 12 sobre Conchita la película y hay otro programa después, entonces sería a lo mejor a las 3 de la tarde, 3:15. Entonces yo lo veo con el doctor o en el formulario de Mundo Católico, no, que lo hagan así en reparación, en el email de Jesús, es mucho más fácil, ya no los confundo. ¿Ok? Ya no los confundo. Y entonces, mañana nos veríamos o si no, hasta el siguiente martes. Si no, entonces, manden las preguntas. greparacion.basilica@gmail.com. Eso es todo. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Cecilia. Bye.